Hijos míos, en 1917, mientras el mundo ardía en la guerra, el cielo se abrió. La Virgen María confió a 3 pequeños niños 3 secretos que definirían el destino del siglo XX. Les ruego, escuchen este mensaje hasta el final y suscríbanse, porque hoy desvelaremos el mensaje completo de Fátima, una advertencia sobre el infierno, Rusia y el futuro sufrimiento de la Iglesia. Mis amados hijos, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, en la historia de la relación entre el cielo y la tierra, hay momentos en que Dios, en su infinita misericordia, decide correr el velo y hablarnos de una manera más directa, más urgente. Estos momentos son las apariciones marianas, esas visitas de nuestra Madre Santísima a los rincones más humildes de nuestro mundo para traernos un mensaje del cielo adaptado a las necesidades de un tiempo concreto. Hemos hablado de la Salet, donde la Virgen lloraba por los pecados de Francia, pero hoy quiero llevarlos a la que es sin duda la aparición profética más importante y más relevante para nuestro tiempo. Quiero llevarlos a un pequeño y pobre pueblo de Portugal, a un lugar que se convertiría en el corazón de un mensaje que cambiaría el curso del siglo XX. Hoy, hijos míos, vamos a Fátima. Para entender el mensaje de Fátima, primero debemos entender el mundo al que fue enviado. El año es 1917. El mundo estaba inmerso en la carnicería sin precedentes de la Primera Guerra Mundial. Millones de hombres morían en las trincheras de Europa. Y en ese mismo año, en un país lejano llamado Rusia, la revolución bolchevique encendía la mecha del comunismo ateo, una ideología que declararía la guerra a Dios y que causaría más muertes y persecuciones que ninguna otra en la historia. Era una hora de una oscuridad profunda, una hora en que la humanidad, orgullosa de su progreso, parecía decidida a construir un mundo sin Dios. Y fue en esa hora, hijos míos, cuando el cielo decidió intervenir. Pero como siempre, Dios no eligió a los grandes y a los poderosos, no envió su mensaje a los reyes, a los generales o a los teólogos, lo confió a los más pequeños, a los más humildes, a los que el mundo consideraba insignificantes. Sus elegidos fueron 3 niños pastores de una aldea remota llamada Aljustrel, cerca de Fátima. Lucia dos Santos, de 10 años, y sus primos menores, Francisco y Jacinta Marto. Eran niños pobres, analfabetos, cuya única responsabilidad era cuidar de las ovejas de sus familias. Su teología era simple, su oración era la del corazón. Y precisamente por su humildad y su pureza, sus almas eran un lienzo en blanco perfecto para recibir el mensaje del cielo. Antes de la llegada de la Virgen, el cielo quiso preparar sus corazones. Durante el año 1916, se les apareció en 3 ocasiones un ser de una luz y una belleza deslumbrantes que se identificó como el ángel de la paz, el ángel de Portugal. Y este ángel no vino a darles profecías, sino a enseñarles a rezar. Les enseñó a adorar. En la primera aparición, se postró rostro en tierra y les enseñó a rezar. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Les estaba enseñando la centralidad de la adoración, el primer deber de la criatura hacia su creador. En la segunda aparición, los encontró jugando y los amonestó suavemente. ¿Qué hacen? Recen, recen mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Ofrezcan constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Les enseñaba el valor de la oración de intercesión y del sacrificio reparador. Y en la tercera aparición, el ángel les dio la Sagrada Comunión, enseñándoles una profunda oración de reparación eucarística por las ofensas, sacrilegios, indiferencias que sufre nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. El ángel, hijos míos, estaba formando a estos niños en la escuela de la verdadera espiritualidad católica. Estaba arando y abonando la tierra de sus almas para la siembra que estaba por venir. Y finalmente llegó el día. El 13 de mayo de 1917. Los niños habían llevado a sus ovejas a pastar a un lugar llamado la Cova de Iría.
Después de rezar su rosario, de una manera un tanto apresurada como solían hacerlo, se pusieron a jugar. De repente vieron un relámpago, y luego otro. Pensando que se avecinaba una tormenta, comenzaron a reunir a su rebaño. Y fue entonces cuando, sobre una pequeña encina, vieron a una señora. Lucia la describiría como una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos del sol más ardiente. Su rostro era de una belleza indescriptible. Era la reina del cielo. Con una voz de una dulzura infinita les dijo: «No tengan miedo, no les voy a hacer daño». Y les pidió que volvieran a ese mismo lugar el día 13 de cada mes, durante 6 meses, y les dio la primera y más importante de sus instrucciones, el corazón de todo su mensaje. Recen el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. El cielo había abierto una ventana. La Madre de Dios había venido a la tierra para darnos un plan de paz, y ese plan no consistía en tratados ni en armisticios, sino en la humilde y poderosa oración del Santo Rosario. Mis amados hijos, hemos dejado a los 3 pastorcitos de Fátima sobrecogidos por la belleza y la luz de la bella señora. Han recibido su primera instrucción, rezar el rosario todos los días por la paz, y durante los meses siguientes, en cada día 13, cumplieron fielmente su cita a pesar de las burlas, de las amenazas y de la incredulidad de sus propias familias y de las autoridades del pueblo. Y la Virgen cumplió su promesa. En cada encuentro, les revelaba un poco más del plan del cielo. Fue la tercera aparición, el 13 de julio de 1917, cuando Nuestra Señora, después de prometerles un gran milagro en octubre para que todos creyeran, les confió un secreto. Un secreto dividido en 3 partes que contiene el núcleo del mensaje profético de Fátima. Y la primera parte de este secreto, hijos míos, es quizás la más terrible y la más necesaria para nuestro tiempo soberbio y olvidadizo. Fue una visión, la visión del infierno. Imaginen la escena. La Virgen, que hasta ese momento les había hablado con una dulzura maternal, de repente cambió la expresión de su rostro. Se volvió grave y llena de una tristeza majestuosa. Y les dijo: sacrifíquense por los pecadores y digan muchas veces, en especial cuando hagan algún sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y al decir estas últimas palabras, nos cuenta Lucia, la Virgen abrió sus manos y el reflejo que de ellas despedía pareció penetrar la tierra. Y entonces los niños vieron lo que ningún ojo humano debería ver. Escuchen con atención la descripción que la misma hermana Lucia escribió años más tarde, bajo obediencia, en sus memorias. Vimos como un gran mar de fuego. Sumergidos en ese fuego los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en aquel incendio, llevados por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo hacia todos los lados, semejante a la caída de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros carbones en brasa. La visión duró solo un instante. Si hubiera durado un segundo más, nos dice Lucia, los niños habrían muerto de terror. Después de mostrarles esta terrible realidad, la Virgen levantó la vista hacia ellos con una mirada llena de bondad y de tristeza, y les dijo: ¿han visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón.
Detengámonos aquí, hijos míos. Debemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué la reina del cielo, la madre de la ternura, nos mostraría a 3 niños pequeños una visión tan absolutamente aterradora? Nuestro mundo moderno, sentimental y buenista consideraría esto un acto de crueldad, un trauma innecesario. Pero el cielo, en su sabiduría infinita, sabía que esta medicina amarga era absolutamente necesaria para un mundo que estaba comenzando a enfermar de la peor de las herejías, la negación del infierno. En el siglo XX, y más aún en el nuestro, se ha extendido, incluso dentro de la Iglesia, una teología falsa y peligrosa que presenta a un Dios que es solo misericordia, pero no justicia. Un Dios bonachón que nunca castiga, un abuelo permisivo que al final perdona todo, sin importar cómo hayamos vivido. Y esta idea, que parece tan consoladora, es en realidad una mentira diabólica. Porque si el pecado no tiene consecuencias, entonces la redención de Cristo en la cruz fue un acto inútil. Si no hay infierno del que ser salvados, entonces no necesitamos un Salvador. ¿Lo ven? La negación del infierno conduce directamente a la negación de Cristo. Por eso, Nuestra Señora, con un realismo profético, tuvo que mostrarles a los niños, y a través de ellos a nosotros, que el infierno es real, que no es una metáfora, que es una posibilidad terrible y eterna para todo aquel que muere en pecado mortal, habiendo rechazado hasta el final la misericordia de Dios, y que las almas de los pobres pecadores, realmente van allí. Esta verdad no nos fue revelada para aterrorizarnos, sino para despertarnos de nuestro letargo espiritual. Es la alarma de incendios del cielo que suena para que salgamos del edificio en llamas de nuestro pecado. Y sobre todo, nos fue revelada para encender en nuestros corazones un celo apostólico por la salvación de las almas. Al ver el infierno, los pastorcitos se convirtieron en pequeños gigantes de la oración y del sacrificio. Comprendieron que cada rosario rezado, cada pequeño sacrificio ofrecido, podía, literalmente, salvar a un alma de caer en ese mar de fuego. Esta, hijos míos, es la primera parte del secreto. Una verdad terrible, sí, pero una verdad que nos recuerda la seriedad de la vida, el valor infinito de cada alma y la urgencia de la oración y la conversión. Mis amados hijos, hemos descendido con los pastorcitos de Fátima al abismo aterrador del infierno. Hemos contemplado la primera parte de su secreto, una visión que nos recuerda la terrible realidad del pecado mortal y sus consecuencias eternas. Y hemos escuchado la solución que el cielo nos propone para rescatar a las almas de ese fuego: establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Ahora, la Virgen, con la misma seriedad profética, procede a revelarles la segunda parte de su secreto. Y esta segunda parte, hijos míos, es una de las profecías más claras, más detalladas y más dramáticamente cumplidas de toda la historia de las apariciones marianas. Es una profecía que nos habla de la historia del siglo XX, de sus guerras y de sus revoluciones, y que resuena con una actualidad escalofriante en las tensiones geopolíticas de nuestro propio tiempo. La Virgen les dice a los niños: la guerra va a terminar. Con estas palabras se refería, por supuesto, a la Primera Guerra Mundial, que en ese verano de 1917 todavía estaba en su apogeo. Y en efecto, poco más de un año después, la guerra terminó. Pero la advertencia de Nuestra Señora venía con una condición terrible. Continuó: pero si no dejan de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Imaginen la precisión de esta profecía. La Virgen no solo anuncia una nueva guerra, sino que da el marco temporal exacto en que comenzaría. Durante el pontificado de Pío XI, que gobernó la Iglesia desde 1922 hasta 1939.
Y fue precisamente en los últimos meses de su pontificado, en marzo de 1939 con la invasión de Checoslovaquia, y definitivamente en septiembre de ese mismo año, justo después de su muerte, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, un conflicto infinitamente más destructivo y mortífero que el primero. El cielo nos estaba advirtiendo que las guerras no son simples accidentes políticos o económicos. Son, en su raíz más profunda, la consecuencia del pecado, el juicio de Dios sobre un mundo que se niega a convertirse. Y la Virgen dio incluso una señal que precedería a esta nueva guerra. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Y en la noche del 25 al 26 de enero de 1938, una aurora boreal de una intensidad sin precedentes iluminó los cielos de toda Europa, visible desde Escocia hasta Portugal. Un fenómeno tan extraordinario que llenó de asombro y de temor a millones de personas. Fue la señal anunciada. Poco más de un año después, el mundo estaba en llamas. Pero la profecía más específica y más importante de esta segunda parte del secreto estaba por venir. La Virgen continuó: para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Y aquí la profecía se vuelve increíblemente precisa. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Hijos míos, detengámonos y contemplemos la enormidad de estas palabras. En 1917, cuando la Virgen pronunció estas palabras, Rusia era una nación mayoritariamente cristiana, un imperio gobernado por un zar. La revolución bolchevique apenas estaba comenzando. Para el mundo de entonces, Rusia no era una amenaza. Las grandes potencias eran Alemania, Inglaterra, Francia. Pero el cielo ve más allá. La Virgen vio que de esa nación, en ese preciso momento, estaba naciendo la ideología más mortífera y anticristiana de la historia, el comunismo ateo, y profetizó con una claridad absoluta lo que sucedería, que esta ideología, estos errores, no se quedarían confinados en Rusia, sino que se esparcirían por el mundo. ¿Y qué hemos visto en el siglo XX? Hemos visto exactamente el cumplimiento de esta profecía. Hemos visto cómo la Unión Soviética exportó su revolución comunista a China, a Europa del Este, a Cuba, a partes de África y de Asia. Hemos visto cómo los errores del materialismo, del ateísmo de Estado y de la lucha de clases promovieron guerras terribles, desde la Guerra Civil Española hasta la Guerra de Corea y la de Vietnam. Hemos visto cómo, dondequiera que llegaba el comunismo, la primera víctima era siempre la Iglesia. Hemos visto a los buenos ser martirizados por millones en los gulags, en los campos de la muerte de Camboya, en las prisiones de China. Hemos visto al Santo Padre sufrir inmensamente, especialmente en la persona de San Juan Pablo II, que luchó toda su vida contra este dragón rojo. Y hemos visto a varias naciones ser aniquiladas, borradas del mapa e incorporadas a la fuerza al Imperio Soviético. La segunda parte del secreto de Fátima, hijos míos, no es una alegoría, es un titular de la historia del siglo XX. Es la prueba irrefutable de que Dios habla a través de su madre y de que sus advertencias deben ser tomadas con la máxima seriedad. Y es una advertencia que sigue siendo profundamente relevante hoy. Aunque la Unión Soviética se haya derrumbado, los errores de Rusia no han desaparecido, han
mutado. Y los vemos hoy en la agresión militar, en la nostalgia del imperio y en la difusión de una cultura de la desinformación y de la mentira que busca desestabilizar el mundo. La petición de la Virgen de la consagración de Rusia sigue siendo tan urgente hoy como lo fue en 1917. Mis amados hijos, hemos entrado en el corazón profético de Fátima. Hemos temblado ante la visión del infierno, la primera parte del secreto, y hemos contemplado el desarrollo de la historia del siglo XX a la luz de la segunda parte, la que anunciaba la expansión de los errores de Rusia y la persecución de la Iglesia. Ahora, con reverencia y un santo temor, debemos acercarnos a la tercera y última parte del secreto, la más enigmática, la más controvertida, la que la Iglesia custodió bajo 7 llaves durante más de 80 años, generando una inmensa expectación y no pocas especulaciones en todo el mundo. ¿Qué verdad tan terrible o tan delicada contenía esta visión para que fuera guardada con tanto celo? Como saben, la hermana Lucia, la única vidente que sobrevivió hasta la edad adulta, escribió esta tercera parte del secreto en 1944 por orden de su obispo. Fue sellada en un sobre y enviada al Vaticano, con la instrucción explícita de que no debía ser abierta hasta 1960. Llegó el año 1960 y el Papa San Juan XXIII leyó el secreto. Pero, tras una profunda oración, decidió no revelarlo al mundo, creyendo que no era el momento oportuno. Su sucesor, el Papa San Pablo VI, hizo lo mismo. Y así, el secreto permaneció guardado en los archivos papales, convirtiéndose en el centro de todo tipo de teorías, algunas de ellas verdaderamente apocalípticas. Finalmente, fue durante el gran jubileo del año 2000, en un gesto de transparencia pastoral, que el Papa San Juan Pablo II, el Papa que tanto había sufrido bajo el comunismo del que advertía Fátima, decidió que había llegado el momento de revelar al mundo el contenido de esta última profecía. Y lo que se reveló no fue una predicción del fin del mundo, ni la revelación de una gran apostasía papal, como algunos habían especulado. Fue, una vez más, una visión simbólica, una imagen profética del sufrimiento de la Iglesia en el siglo que acababa de terminar y quizás en el que estaba por venir. Escuchen con atención, hijos míos, la descripción de la visión tal como la escribió la hermana Lucía. Vimos a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, que apuntando a la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que era el Santo Padre. A otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, iba orando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Detengámonos en esta primera parte de la visión. La imagen es de una desolación inmensa. La iglesia es presentada como una procesión peregrina, pero no una procesión triunfal. Es una subida difícil, una vía dolorosa hacia la cruz. Y la ciudad que atraviesan, la ciudad de los hombres, está medio en ruinas. ¿No es esta una imagen perfecta del siglo XX? Un siglo devastado por 2 guerras mundiales, por genocidios, por el colapso de los valores morales. El Santo Padre, el Papa, camina a la cabeza de esta procesión, pero no es un líder glorioso y seguro de sí mismo. Está tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena. Es la imagen de los papas del siglo XX que tuvieron que guiar a la iglesia en medio de las ruinas de la cristiandad,
llorando por las millones de almas muertas por las ideologías ateas, los cadáveres espirituales que encontraban a su paso. Y la visión culmina en el martirio. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas al pie de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, caballeros y señoras de diversas clases y posiciones. Esta, hijos míos, es la visión del siglo de los mártires. El siglo XX fue, sin duda, el siglo que vio más mártires cristianos en toda la historia de la Iglesia, superando incluso a las persecuciones romanas. Pensemos en los mártires de la Guerra Civil Española, de la persecución en México, de los gulags soviéticos, de los campos de concentración nazis, de las purgas en China y en tantos otros lugares. La visión de Fátima nos muestra que esta sangre de los mártires, encabezada por el sufrimiento del obispo vestido de blanco, es el verdadero tesoro de la Iglesia en los tiempos modernos. Como les dije, San Juan Pablo II, al leer esta visión, vio en ella un reflejo de su propia vida. Vio en el obispo vestido de blanco, como cae como muerto, una prefiguración del atentado que él mismo sufrió en la Plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981, precisamente en el aniversario de la primera aparición de Fátima. Él estaba convencido de que fue una mano materna, la mano de la Virgen de Fátima, la que desvió la bala y le salvó la vida, cumpliendo así la profecía de una manera que no fue fatal. Pero esta visión, hijos míos, no se agota en un solo evento histórico. Es una imagen permanente de la vocación de la Iglesia en los últimos tiempos. La Iglesia, siguiendo a su esposo, debe atravesar su propia vía dolorosa. Debe subir su propio calvario. Y el Papa, como vicario de Cristo, es el primero que debe llevar esa cruz. La visión del tercer secreto es la visión de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo que completa en su propia carne los sufrimientos de su cabeza por la salvación del mundo. No es una visión de derrota, sino de sacrificio redentor. Mis amados hijos, hemos recorrido juntos el camino de las tres partes del secreto de Fátima. Ha sido un viaje exigente, un viaje que nos ha llevado a contemplar realidades terribles, la existencia del infierno, el castigo de las guerras como consecuencia del pecado y la pasión de la Iglesia en los tiempos modernos. El mensaje de Fátima es sin duda uno de los más severos y graves que el cielo ha enviado a la tierra. Y si nos quedáramos solo con estas visiones, nuestro corazón podría llenarse de angustia y de temor paralizante. Pero eso, hijos míos, sería entender solo la mitad del mensaje. Porque Fátima no es principalmente una profecía de condenación, es sobre todo una promesa de victoria. La misma madre que nos muestra el peligro con lágrimas en los ojos, nos ofrece también con una certeza absoluta el plan de batalla del cielo y la garantía de nuestro triunfo final. El diablo tiene su plan, como vimos en la segunda parte del secreto, esparcir los errores del ateísmo y del materialismo por el mundo para destruir la fe. Pero el plan de Dios, revelado por su madre, es infinitamente más poderoso. Y es un plan de una simplicidad maravillosa, accesible no solo a los teólogos y a los reyes, sino a cada uno de nosotros, incluso al más pequeño y humilde de sus hijos. El plan de paz de Fátima, el antídoto contra todos los males que nos afligen, se resume en tres remedios fundamentales que Nuestra Señora repitió incansablemente en cada una de sus apariciones: la oración, la penitencia y la devoción a su Inmaculado Corazón. La primera y más importante de todas las armas es la oración, y de una manera muy específica el Santo Rosario. En cada una de las 6 apariciones, la Virgen insistió: recen el rosario todos los días. No fue una sugerencia, fue una orden, el punto central de su mensaje. ¿Por qué el rosario? Porque esta oración humilde y aparentemente repetitiva
es en realidad una meditación profundísima sobre los misterios del Evangelio. Al rezar el rosario, no solo honramos a la Madre, sino que, de su mano, contemplamos el rostro de su Hijo. Es el arma de los humildes, el terror de los demonios. Es la cadena que ata a la serpiente. Nuestra Señora nos reveló que no hay problema, ni personal, ni familiar, ni nacional, ni internacional, que no pueda ser resuelto con el rezo del Santo Rosario. En un tiempo en que el mundo se enorgullece de su intelecto y desprecia la oración sencilla, el cielo nos recuerda que la verdadera sabiduría y el verdadero poder se encuentran en esta devoción filial. El segundo remedio es la penitencia. «Penitencia, penitencia, penitencia», gritó el ángel en la visión del tercer secreto, y la Virgen repitió constantemente la necesidad del sacrificio. ¿Qué significa esto para nosotros, que vivimos en una cultura hedonista que huye de cualquier forma de sufrimiento? No significa que debamos buscar grandes y extravagantes mortificaciones. Significa, en primer lugar, el sacrificio de cumplir fielmente con nuestros deberes de Estado, cumplir con nuestro trabajo con honestidad y diligencia, tener paciencia con nuestra familia, soportar con una sonrisa las pequeñas contrariedades de cada día. Y a esto podemos añadir pequeños sacrificios voluntarios, ofrecidos por amor, privarnos de un postre, apagar la televisión un poco antes para rezar, soportar una crítica sin responder. Cada uno de estos pequeños actos ofrecido en unión con el sacrificio de Cristo y por la conversión de los pecadores adquiere un valor infinito a los ojos de Dios. Es la moneda pequeña con la que podemos literalmente comprar almas para el cielo. Y el tercer remedio, el corazón mismo del mensaje, es la devoción al Inmaculado Corazón de María. Dios quiso que la victoria final sobre el mal en nuestro tiempo viniera a través del corazón de su Madre. Por eso, ella nos pidió dos prácticas devocionales muy concretas. La primera, la consagración de Rusia y del mundo entero a su corazón inmaculado. Y la segunda, la práctica personal de la comunión reparadora de los 5 primeros sábados. Prometió a todos los que, durante 5 meses consecutivos, el primer sábado se confesaran, comulgaran, rezaran el rosario y la acompañaran meditando los misterios, que les asistiría en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación. Es una promesa de una generosidad increíble, un arca de salvación que el cielo ha abierto para nosotros en estos tiempos de diluvio espiritual. Hijos míos, este es el plan de paz del cielo. Es simple, es poderoso y está a nuestro alcance. Y viene con la garantía más absoluta que jamás se ha dado. Porque la Virgen, al final de la segunda parte del secreto, pronunció las palabras que deben ser el ancla de nuestra esperanza inquebrantable. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. No dijo quizás triunfará. No dijo espero que triunfe. Dijo triunfará. Es una certeza. A pesar de la oscuridad, a pesar de las guerras, a pesar de la crisis en la iglesia, a pesar de la aparente victoria del mal, el final de la historia ya ha sido escrito y es un final de victoria para Cristo y para su Madre. Nuestra tarea no es tanto ganar la batalla, sino elegir el bando ganador y perseverar en él con las armas que nuestra Reina nos ha dado. Y ahora, esta verdad debe convertirse en un compromiso. Por eso, les pido un último gesto. Por favor, escriban en los comentarios su ciudad y su hora local actual, para que todos podamos ver cuánta gente en todo el mundo, en este mismo instante, está respondiendo a la llamada de Nuestra Señora y tomando el rosario en sus manos. Que este sea un rosario global, donde cada ciudad y cada hora se conviertan en una cuenta de esta gran oración por la paz y la conversión que nuestra Madre nos pidió. Si este mensaje ha sido importante para ustedes, les pido que se suscriban a este canal. Al hacerlo, se unen a esta misión de difundir las advertencias y las promesas de Fátima. Y finalmente, compartan este video. El mundo necesita desesperadamente escuchar este mensaje. Sean ustedes los apóstoles de Fátima para nuestro tiempo.